Bienvenidos a la iglesia Árboles de Justicia, México. Tu experiencia está por comenzar. Somos lo que México ha esperado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Israel Velázquez, pastor de la iglesia Árboles de Justicia en México. Quiero darte la bienvenida, quiero decirte que es importante que tú escuches esta enseñanza, que tú sepas cómo es que se debe compartir la palabra, que tú sepas qué tan importante es el evangelio para la gente que no conoce de Jesús. Mire, Pablo dice que se sorprende cuando él llegó a Atenas. Vio el nivel de idolatría, vio el nivel de pecado que había en ese lugar. Y bueno, dice la historia que Atenas era el lugar de los pensadores, era el lugar central de las filosofías, de las ideas humanas. Y de ahí salen muchas cosas, muchas corrientes que bueno, hemos estado aprendiendo en la reunión de hombres que estamos transmitiendo por Zoom. Dice la escritura que lo llevaron a empujones o que lo forzaron a ir a ese lugar para explicar. Déjame decirte que Atenas era un lugar en donde muchas corrientes se reunían para compartir, muchas corrientes religiosas, filosóficas se reunían ahí para platicar, se reunían ahí para discutir y para ver, era como su medio de entretenimiento. Ahora, en Hechos 17:22, vamos a leerlo, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Escuche, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Ahora escuche esta palabra. Por esta palabra casi me corren de un lugar. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido el día del cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bueno, esta enseñanza es hermosa. Esta enseñanza te va a revelar muchas cosas. Pablo hizo algo diferente. Pablo siempre hablaba directamente acerca del tema. Pablo iba al grano. Pero esta vez fue diferente, porque esta cultura, esta historia de estos hombres era totalmente separada de la historia. Así que en Atenas
no conocían el tema de los patriarcas, en Atenas no conocían el tema de los profetas, en Atenas no conocían el tema de los milagros, no conocían el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Tan complicado poder compartir una palabra, compartir una enseñanza. No he escuchado nada. Y eso es muy común, poder compartir algo con la gente que ya conoce. El contexto es muy sencillo. Y bueno, esa es tu responsabilidad, saber cómo debes compartir la palabra de Dios correctamente. Este lugar era un nuevo reto para Pablo. Hay mucha gente igual en estos tiempos. Hay una pregunta muy común que nos hacen como pastores. Hay una pregunta que la gente se repite. ¿Sabe? Esta pregunta no es una pregunta de interés, solo es como una pregunta curiosa. Siempre nos preguntan: oye, ¿qué pasará, pastor, con el hombre de África que nunca ha escuchado? ¿Se salvará? ¿Sabes? Esas preguntas no son relevantes, pero sin duda mucha gente tiene esa curiosidad. Déjame te explico qué va a pasar. Que estás muy preocupado por la gente del África, estás muy preocupado por la gente que nunca ha escuchado, pero ¿qué con los que ya escucharon? Ahora otra cosa, hay tantas personas en tu misma calle, en tu misma familia, que jamás han escuchado de Jesús. Deberíamos estar preocupados por eso y no preocupados por el hombre que vive en África o en aquel rincón del planeta que no ha escuchado la palabra. Pues te voy a aclarar esa duda, si es que esa es una duda que te quita el sueño. Bueno, en Romanos 1:19 dice: esa gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha enseñado. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice: esta gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios, que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y a cabo, con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Bueno, pues déjame decirte que esta enseñanza es una enseñanza poderosa. Esta es una enseñanza interesante. Dios siempre da testimonio de quién es Él. Lo voy a repetir. Dios siempre da testimonio de quién es Él. ¿Lo puedes decir conmigo? Dios da testimonio de quién es Él. ¿Sabe? Dios siempre ha hecho tantas cosas para los hombres. En Romanos 2 dice que Dios es revelado en la conciencia del hombre. Es decir, que el hombre, cualquier persona, puede darse cuenta de que hay un ser, que hay un Dios que ha hecho las cosas. En cualquier parte del mundo, la gente puede saber que hay un Dios por lo que puede mirar. La gente puede saber que hay un Dios por lo que puede tocar, por lo que puede sentir. Este es uno de los principios de los que nos habla la Escritura, que nadie puede ignorar que hay un Dios por lo que vemos y por lo que sentimos. Pero ¿sabe? Sí hay personas que tal vez no han escuchado este mensaje, y de ti depende que el mensaje pueda ser compartido. ¿Qué pasa con aquel hombre del África que nunca ha recibido la palabra de Dios? Bueno, pues déjame te explico que este hombre no se condena porque nunca ha escuchado la palabra de Jesucristo. Escúchame, él se condena por no responder, escúcheme, a la regla general de Dios. ¿Cuál es esta regla general de Dios? Bueno, la regla general de Dios es que tú puedes darte cuenta que hay un Dios por lo que tú ves y por lo que tú sientes. ¿A poco cuando ves a tu bebé cuando nació, tú no pudiste ver la grandeza de Dios ahí? Cuando tú tienes tu comida en la mesa, ¿tú no te das cuenta que hay un Dios? Cuando tú respiras cada día, cuando hay una bendición para tu vida, ¿no te das cuenta que existe Dios? ¿Sabe? El problema de darnos cuenta es un problema grave. Te voy a enseñar es que tú tienes que responder
al haberte dado cuenta. Porque tú sabes que hay un Dios, pero tú necesitas reaccionar a esa revelación que Dios te ha dado. Ahora, como no responde, escúchame, como no responde, el hombre inventa caminos. Es bien fácil inventar cosas, es bien fácil dar forma, dar ideas. El hombre inventa caminos, inventa formas, inventa ideas, inventa doctrinas, inventa imágenes, inventa métodos, religiones, inventa figuras. ¿Sabe? Porque para ellos es más fácil inventar algo de sus propios pensamientos que reaccionar a lo que ellos realmente sienten. La gente prefiere un invento. Escuche, la gente prefiere un invento que algo que ya está escrito, que algo que es una realidad, que algo que es una verdad que la gente no quiere creer. La revelación general de Dios, de la que Pablo nos explica en estos versículos que acabamos de leer, yo te invito a que tú en la semana estés leyendo estos versículos y verás lo poderoso que es lo que Pablo estaba enseñando. ¿Sabes? La revelación general de Dios con la que Pablo inicia tampoco es suficiente. Acuérdate que la regla general es el que tú lo veas por lo que está hecho y por lo que tú sientes, por tu conciencia. ¿Sabes? Estos hombres lo sabían, pero ellos no sabían quién era este Dios. El hombre se condena porque no responde. Lo voy a repetir. El hombre se condena porque no responde. El hombre necesita a Cristo. Tú y yo necesitamos a Cristo. Él es la revelación poderosa de Dios. Ahora, Pablo comienza con una revelación general por lo que estos hombres sabían. Pablo ocupó lo que estos hombres ya habían declarado, lo que estos hombres practicaban, lo que estos hombres creían. Pablo quiere entrar con una revelación poderosa de quién es Jesús, pero lo interrumpen. Usted puede verlo al final de estos versículos que leímos, en donde él va a empezar a hablar de la resurrección y la gente lo interrumpe y le dice, hablamos contigo otro día de esto. Imagínense, así está la situación el día de hoy. Pero Pablo es llevado al Areópago y frente a una audiencia pagana, esperando que este hombre les explique o les aclare o conocer una historia, una anécdota, o conocer una filosofía o una corriente religiosa, ¿sí?, nueva que ellos buscaban. El hambre de estos hombres no era conocer la verdad, solo conocer más acerca de filosofías y de creencias y de dioses. Pero sin duda ellos no conocían nada del Antiguo Testamento. Ellos no conocían, como repito, no conocían el tema de los milagros, no conocían el tema de la liberación, no conocían el tema de las leyes, no conocían a los patriarcas, no conocían nada. Entonces esto era complicado. Ellos vivían en una cultura materialista, en una cultura en donde hacían sus propias ideas, en donde hacían sus propias creencias, sus propias filosofías, ¿sabe? Y no es muy fácil hablar con personas que crean su propio mundo. No es tan fácil hablar ni compartir la palabra con personas que crean sus propias fantasías. Entonces, Pablo entra a un nuevo reto, Pablo entra a una nueva experiencia para poder compartir. Y Pablo sabía que este pueblo era un pueblo sumamente creyente de sus dioses, sumamente creyente de su religión o de sus religiones. Pero Pablo comienza con la frase y dice, yo me di cuenta que ustedes son muy creyentes, para no decirles religiosos, muy sabio. Y dice, pero me llamó la atención un altar en donde dice que había un Dios no conocido. Recordemos que en las culturas pasadas, o muchas culturas aún, creen que hay un Dios para cada cosa, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, como en nuestra cultura, el Dios del mar, el Dios del viento, el Dios de los temblores. ¿Sabe? Atenas era un lugar muy parecido. Ellos sabían que había un Dios, ellos creían que había dioses, pero sabían que había un Dios y decían, bueno, por si acaso ese Dios es real, pero sabemos que es real, hagámosle un altar y adoremos a ese Dios que no conocemos.
Pero hoy yo te vengo a explicar como Pablo venía y explicaba al Dios que él sí conocía. Nosotros queremos compartir contigo este día el Dios que sí conocemos. El Dios que dice la Escritura no está tan lejos de ti, aún tocando, palpando puedes encontrarlo. Así que Dios este día quiere hablarte, este día Dios quiere mostrarte lo que hay alrededor tuyo. Dice en el capítulo 23 de Hechos, 17, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar por el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El día llegó de anunciar lo que tanto habían esperado. El Dios no conocido el día de hoy tenía un nombre. El día había llegado donde el Dios no conocido iba a ser revelado. ¿Sabe? Yo oro para que mucha gente conozca al Dios que siente, al Dios que sabe que existe por lo que puede mirar. Pero es hora de presentarles al Dios que la gente no conoce. Y mucha de esa responsabilidad es tuya. Mucha de esa responsabilidad de mostrarle a la gente es tuya. Así que es hora de presentarles al Dios no conocido, al Dios que ellos no conocían, pero al Dios de Pablo que sí conocía. La palabra de Dios nos enseña que él lo conoció tan bien que se le apareció, ¿verdad? Ahora dice en el 24, en la primera parte: Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Sabes? ¿Cómo hablas tú de Jesús? Yo quiero preguntarle cómo es que tú compartes la palabra de Dios a la demás gente. Sabes, bien curioso que nosotros siempre empezamos por el final, pero la palabra de Dios nos enseña cómo es que Pablo sabiamente o astutamente les empieza a hablar. Escúchame, por el Génesis. La palabra de Dios dice que Pablo empieza y les dice: Él es el creador. Dice: Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Sería padre, sería especial que tú comenzaras a compartir de Jesús como el creador. Normalmente comenzamos con el final, comenzamos con el susto, yo recuerdo cuando era niño, nos evangelizaban a base del temor, a base del rapto, a base del fin del mundo, a base del infierno. No sé si te acuerdas de los tratados o de los chics que repartían, ¿sabe? Era a base del temor, a base del final. Pero Pablo este día les está enseñando acerca del Génesis, acerca de cómo es que Dios era el creador de todas las cosas, que era Dios el que había sido siempre, el Dios eterno. La segunda parte del versículo 24 dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos. ¿Sabe? Pablo les está enseñando acerca de un Dios eterno, de un Dios infinito, fuera del espacio y fuera del tiempo. Salomón también lo sabía. Salomón tenía una asignación especial y era hacer el templo de Dios, el templo más impresionante de la historia. Así que había oro, había maderas, había todos los materiales más caros y lujosos de ese tiempo estaban en el templo. Pero Salomón sabía, y mire lo que dice en Reyes 8:27, dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Sabes? Salomón ya sabía que ese templo era dedicado a Dios, pero Dios no iba a estar en ese lugar, porque dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Imagínense, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Sabes? Salomón sabía. Entonces Pablo le decía a los hombres de Atenas que Dios era un Dios creador, que Dios era el Señor, que Dios también era el Dios infinito y ahora también que era un Dios suficiente. Dios no necesita nada de nadie. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Dios no necesita nada de nadie. Nosotros estamos acostumbrados o venimos de culturas o de prácticas religiosas en donde se ofrecen los alimentos, ¿verdad?, a los dioses. Entonces, déjame decirte que el Dios al que yo te predico, al Dios que ya conocemos, es el Dios que no necesita nada de los hombres. Lo voy a repetir:
no necesita nada de los hombres. Mi Dios es el que da todo a los hombres. Mi Dios no necesita nada de los hombres. Mi Dios es el que le da todo a los hombres. Acuérdate cuando Moisés recibe la instrucción de quitarse el calzado de sus pies. Ese día Dios se presenta a Moisés y le dice: yo soy el Todopoderoso, yo soy el Suficiente, yo soy el Eterno y yo soy el Dios que vive. Entonces cuando él le da la instrucción, Moisés le dice: pero ¿quién digo que me habló? Y la palabra de Dios dice que Dios le explica y le dijo: yo soy el que soy. ¿Sabe? Esto es impresionante porque el contexto del hebreo es que el nombre revela la esencia de quien habla. Ahora, déjame decirte que Dios no depende de nadie. Dios es autosuficiente. Algo natural y mortal se va siempre a mostrar o a caracterizar por el tiempo, por el cambio. Es decir, que cuando una persona es joven, algún día llegará a ser viejo por su naturaleza. Lo que es nuevo, algún día será viejo. Pero Dios no cambia. Dios es eterno, Dios es para siempre, en Él hay eternidad, Él siempre ha sido, Él siempre ha existido y siempre existirá. Así que en esta explicación de la eternidad, en esta explicación del Dios suficiente, en esta explicación del Dios que todo lo puede, déjame aclararte un punto. Y este punto es que Dios no necesita los domingos para tu adoración. ¿Me escuchaste? Dios no necesita tu martes, tu jueves, tu domingo donde te reúnes, tu sábado para tu adoración, para ser adorado. Dios no necesita, escúchame, tus ofrendas. Dios no las necesita. Para sentirse honrado, Dios no necesita tus reuniones. Para sentirse autosuficiente, Dios no necesita tus reuniones. Él es autosuficiente, Él es honrado. ¿Sabes? Dios no necesita tu obediencia. Te voy a decir por qué estoy diciendo esto, porque el que lo necesita eres tú. Tú necesitas reunirte, tú necesitas congregarte, tú necesitas ser obediente, tú necesitas poner semilla, tú necesitas poner ofrendas y diezmos, ¿sí? Es decir, que Dios es suficiente, Dios es total, Dios tiene todo, Dios no necesita nada de nadie. Yo soy el que necesito reunirme, yo soy el que necesito todo de Dios. Este es uno de los principios. Dios, escúchame, es autosuficiente. Dios no necesita nada de nadie. ¿Puedes decir eso conmigo? Dios no necesita nada de nadie. Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita nada de mí. Nosotros necesitamos todo de Dios. Escúchame, Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita mi adoración. Dios es adorado todo el tiempo. Antes de que el hombre fuese, escúchame, Él ya era feliz. Y cuando esta tierra se acabe, Él seguirá siendo feliz. Muchas personas nos han enseñado, o algunas personas han dicho que nosotros fuimos la cereza del pastel, que nosotros fuimos la felicidad de Dios, por eso nos hizo. Déjame te corrijo eso. Dios siempre ha sido feliz, Dios siempre ha estado pleno, Dios siempre ha disfrutado de Él mismo, pero nosotros debemos saber que Él disfruta su presencia, Él disfruta la presencia de su Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Dios es un Dios pleno, Dios es un Dios feliz, Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios que no necesita nada, porque Él es, dice la palabra, yo soy el que soy. Él es completo y está pleno. Así que Pablo se refería a Dios como el Dios creador, el Dios dador, el Dios Señor. Así que, sabes, Dios no necesita nada porque Él siempre da. Dice en el capítulo 17 del versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da todo. Escuche, pues Él es quien da todo. Él da vida, Él da
aliento y da todas las cosas. Eso es Dios, el Dios sustentador, Dios dador. Dice en Juan que en Él estaba la vida. Usted lea Juan 1 y dice que Él es el dador de vida. Ahora, el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Sus propios poetas decían que éramos linaje de Dios. Imagínense, ellos ya lo sabían, que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Es decir, que es nuestro ambiente, es nuestra casa. El lugar de nuestra vida es en Dios. El motivo de nuestra vida es Dios. El lugar en donde nos tenemos que mover, dice la Escritura, es Dios. Él es nuestro ambiente, Él es nuestra vida. Así que cuando nosotros estamos en Dios, nos podemos vivir, nos podemos mover y en Él podemos estar, ¿sabe? Entonces Pablo les habla del Dios que Él conocía. Pablo les habla del Dios que Él conoce. El Dios infinito, el Dios autosuficiente, el Dios Señor del cielo y de la tierra, el Dios dador de todo y el Dios sustentador. Pablo les explicaba todo eso en estos versos. Ahora, estos hombres ya sabían todo eso, no habían descubierto nada nuevo de Pablo. Y escúcheme, y estos son atributos de Dios, pero ni aun conociendo esto te hace salvo. Lo voy a repetir. Si tú conoces que Dios es infinito, que Dios es autosuficiente, que Dios es el Señor de la tierra y del cielo, que Dios es el creador, que Dios es eterno, que Dios es el sustentador, que en Él somos, que en Él estamos y que en Él vivimos, esto no te hace salvo. Lo voy a repetir, esto no te hace salvo. No puedes ser salvo por conocer esta regla general. Pablo no les dijo nada que ellos no conocían. Ellos ya conocían todo esto, porque eso estaba en su enseñanza, eso estaba en sus corazones. Así como dije hace un momento, ellos podían darse cuenta porque ellos veían los paisajes y decían, esto lo hizo un Dios creador. Ellos miraban el cielo y decían, esto lo hizo Dios, que no sabemos cómo se llama ni quién es, pero esto lo hizo un Dios. Ellos podían ver a sus bebés, podían ver cómo se podía amar y decían, esto es algo que nos podemos dar cuenta que hay un Dios. Pero Pablo sabía que fuera de eso no conocían nada más. Y mucha gente en Dios está igual. Solo conoce esto y no conoce más. Pero en el versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo les decía que Dios es el Dios originador de la vida. Pablo les está hablando otra vez del Génesis, de un hombre, de una mujer, que de ahí surgió la raza humana. Pero también les habla de los tiempos. Le habla acerca de que Dios pone los límites, que Dios puso las fronteras, que Dios puso el lugar donde tú ibas a nacer, la fecha de tu nacimiento, con quién ibas a nacer, en qué calle ibas a nacer. Todo eso Dios lo planeó. ¿Sabe? Yo quiero decirte algo muy especial este día. Que si tú existes, si tú estás en este tiempo, en esta vida, es porque tu generación requiere algo de ti. Tu generación requiere algo de ti. Por eso es la presión de nosotros como pastores, como líderes, como mentores, para que tú estés haciendo cosas productivas. Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir a donde Dios te ha asignado. A la iglesia que Dios te asignó, tú tienes que encontrar tu propósito. Tú tienes que servir, tú tienes que dar, tú tienes que participar, tú tienes que moverte, vivir y ser donde Dios te ha puesto. Así que todo esto se llama propósito y tiene un propósito. En el capítulo 17, el versículo 27 dice, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios se ha hecho todo. Dios es el creador de todo. Dios ha dadote cosas increíbles.
Yo, por ejemplo, el día que vine a ser a mi hija, fue algo sorprendente. Fue darme cuenta de una parte que yo desconocía, pero fue impresionante. Cuando nosotros podemos ver lo bello que tiene esta vida, lo hermoso que hay en la naturaleza, es porque debemos saber que Dios existe, que Dios es real. Así que no hay excusa, hermanos, así que no hay excusa, amigos, a donde tú vayas, lo que tú toques, lo que tú puedas conocer, dice Dios, tú ahí verás mi poder y tú verás mi creación. Pero bueno, el hombre, aún conociendo todo eso, hace imágenes y decide arrodillarse a lo que ha inventado. En el versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios. Lo voy a repetir, siendo pues linaje de Dios. Mire, por esta frase que yo enseñé hace algunos años, me estaban corriendo de muchos lugares, o bueno, terminó así. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Tú eres del linaje de Dios. Escúchame, la Biblia dice que vienes de un Dios, que eres el linaje de un Dios. Tú no puedes pensar que hay divinidades en el oro, en la plata, en la piedra, en la escultura. Escúchame, dice, y el arte, y de imaginación de hombres. Acabamos de dar una enseñanza acerca del espíritu de Grecia. Viene explicado cómo es que en nuestra vida se ha filtrado muchas enseñanzas que nos alejan de Dios. Pero tú y yo debemos recordar cada instante que somos linaje de Dios. A ver, di conmigo, soy linaje de Dios. Vamos, dilo otra vez, soy linaje de Dios. Nuevamente dilo, soy linaje de Dios. Otra vez, soy linaje de Dios. ¿Qué te dice esto? Di, soy linaje de Dios. Entonces, no pienses que el linaje de Dios son los ídolos, sino tú y yo. Pero el día de hoy, los hombres prefieren, escuche, el arte. El día de hoy, la gente prefiere el pensamiento humano. El día de hoy, la gente prefiere lo superficial, lo que se acaba. En el versículo 30 dice, pero Dios habiendo pasado, escuche, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El día de hoy la enseñanza es que Dios puede pasar por alto lo que tú hayas creído, lo que tú hayas hecho, y Él invita a que nos arrepintamos. Eso es lo que Pablo le decía a los hombres de Atenas. Dios tiene tolerancia. Dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que cuando Pablo empezó a hablar, escuche, de la resurrección, algo que ningún Dios, algo que ninguna imagen, algo que ninguna creencia puede negar, dice la palabra que estos hombres, mire, dice, cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos. ¿Sabe? Esto no es fácil de entender, no es fácil de creer, no es fácil de asimilar, ni tampoco es fácil de probar. Dice que muchos de ellos se burlaron. ¿Tú has hablado de Jesús y la gente se burla? Bueno, dice que otros decían, ok, ya te oiremos en otra ocasión, en otro día hablaremos de eso. ¿Has hablado con alguien que te dice otro día hablamos de eso? Bueno, pues déjame decirte que Pablo no pudo compartir el evangelio. Pablo no pudo compartir la verdad completa porque estos hombres se cerraron en sus creencias, en sus filosofías, en sus pensamientos, en sus dioses. Así que Pablo dice en el 33, salió de en medio de ellos. Mas algunos le creyeron, juntamente con él, dice, en los cuales estaba Dionisio
y una mujer llamada Damaris. Entonces, en Atenas no fue recibida la enseñanza. En Atenas no fue recibida la palabra de Dios. En Atenas no hubo transformación. En Atenas no hubo cambio. En Atenas resistieron la palabra de Dios. Ahora, si tú como hombre escuchaste la enseñanza del espíritu de Grecia, tú ya te das cuenta por qué hablábamos de ese espíritu. Ahora, en muchas ciudades había sucedido algo. Por ejemplo, en Tesalónica, en Samaria, en Jerusalén. Cuando uno de estos hombres predicaba, se fundaron muchas iglesias, pero en Atenas no se pudo. Y dice la palabra que Pablo se fue con los que creyeron en la doctrina, en la enseñanza. Y la palabra de Dios dice que Pablo se fue, después de ahí se fue a Corinto. Y Corinto fue una ciudad más o menos parecida a Atenas. Pero dijo, esta vez yo predicaré solamente a Cristo crucificado. Ya no me interesa lo que la gente piense, ya no voy a tratar de enseñarles lo que ellos saben. Yo quiero hablarles del Cristo crucificado, el Cristo que resucitó. Así que todas las ideas generales de Dios, hermano, amigo, no pueden salvarte. Todo lo que tú creas de Dios no puede salvarte, solo la revelación. Y te voy a explicar qué incluye la segunda parte para que tú puedas ser salvo. Para que tú puedas ser salvo, además de creer que Dios existe, que Dios es un Dios eterno, que es un Dios proveedor, que es un Dios creador, que es el Dios de todo, tú debes saber que Él tiene que cancelar una deuda contigo. ¿Ok? Tú tienes que saber que Jesús tuvo que morir en la cruz por ti. ¿Sabes? Tú tienes que entender que nadie podía pagar ese precio, solo Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra que Él tuvo que morir, escuche, y resucitar para poder garantizar nuestra resurrección y así poderle recibir como el Señor y como nuestro Salvador. Pues termino diciendo que Jesús es la salvación. Él es nuestro camino, dice la palabra, Él es la verdad y Él es la vida. Así que este es el Jesús que nosotros te presentamos. El Jesús, el Dios que tú sientes, el Dios que tú puedes notar al ver tanta belleza, tantas cosas hermosas que Dios te ha dado, que tú has recibido por amor de Dios. Es Él la razón. Bueno, pues termino diciendo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Su nombre es Jesús. Y bueno, yo te invito para que este día tú puedas reconocerle, tú puedas reaccionar a lo que tú conoces, que tú puedes reaccionar al darte cuenta que Él existe, que Él es real. Ahora nosotros te invitamos a que tú esta noche, este día, esta mañana, a la hora que tú estés viendo este video, tú puedas levantar tu mano y decirle: Dios, aquí estoy. Tú puedas orar y decirle a Dios: perdona mis pecados. Reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el Dios, que tú moriste en la cruz, que tú resucitaste y que tú eres el camino a la vida eterna. Te bendecimos. Visítanos en www.arbolesdejusticia.com.mx. Esto no se detiene. Seguimos avanzando. La palabra de Dios se está predicando. Y hoy estamos llevando este poderoso mensaje a miles de personas de Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Costa Rica y por supuesto en México. Estamos recibiendo una gran cantidad de comentarios sobre nuestro ministerio y el impacto positivo que tiene en las vidas de las personas. Nuestro anhelo es hacerlo con más fuerza, con mayor calidad. Llevar su palabra es algo que amamos, lo hacemos con pasión. Sabemos que para eso hemos sido llamados, a predicar el reino de los cielos, a enseñar de Jesús y llevar este mensaje de salvación y restauración. Hoy Facebook nos ha dado la herramienta para seguir creciendo y poder hacerlo contigo. Hoy puedes ser un colaborador especial.
No solo llevándonos en tus oraciones, también puedes ser parte de quien ayude a sostener e impulsar este proyecto a través de una aportación mensual para seguir obteniendo los recursos como aplicaciones, música, imágenes, de forma legal como hasta el día de hoy lo hemos hecho, además de los materiales para la producción y postproducción y posicionamiento de nuestros mensajes. Sabemos que podemos contar contigo. Además, recibe material exclusivo para colaboradores. Gracias. Somos Árboles de Justicia. Somos lo que México ha esperado.